¿Qué pasa, gente? Se confirma la mala gestión de Alonso con Hendrik. ¿Cuánto talento infrautilizado en el club flipan? Aunque tienen parte de culpa, os cuento todos los detalles de la operación y el plan que hay para el futuro. ¿Qué tal? Muy buenas a todos. Antes que nada, en estas fechas señaladas que diría que él, desearos que tengáis una muy buena Nochebuena, una buena Navidad y bueno, un descanso y unas vacaciones navideñas pues con los vuestros, con salud, con alegría, y aquellos que no lo estéis pasando tan bien o que no os gusten tanto estas fechas, pues también todo el apoyo, y que tanto para unos como para otros, ojalá estos vídeos y el que sigamos hablando de fútbol y de deporte y del Real Madrid os sirva a unos para alegraros aún más y a otros para que estéis un poquito mejor. Vamos a comentar aquí un poco la situación de Hendrik, que os hemos venido contando creo que bastante bien en The Athletic, cómo desde prácticamente noviembre estaba bastante encaminada su salida, ahora a finales de diciembre o principios de enero como cedido al Lyon, lo cual para mí es la mayor señal de lo mal que se ha hecho. Cuando fuerzas a un jugador a que en noviembre ya tenga claro que quiere salir, que tiene que salir más que querer, porque aquí es casi una obligación, pues te da la medida de lo mal que ha estado ese jugador, de lo poco que ha sido utilizado y de que Alonso no le ha dejado otra salida a Hendrik, sino que esta que marcharse a mitad de año. Luego iremos con esa solución porque hay una parte buena, pero si miramos la plantilla del Real Madrid, es un método, es una fórmula muy poco utilizada y de la que tenemos muy pocos ejemplos de casos de éxito. Hendrik se va, ¿por qué? Muy sencillo, porque apenas acumula 100 minutos en 3 partidos, repartidos en 3 partidos esta temporada. Contra el Valencia, que fue su debut, dejó aquella jugada súper bonita, súper portentosa con Gaya, contra el Talavera. Cómo no, si no lo pones en una primera ronda de Copa, pues contra un primera ref, pues apaga y vámonos. Y contra el City, porque faltaba más de medio equipo, incluido Kylian Mbappé, pero ni siquiera fue titular el brasileño. 100 minutos repartidos en 3 partidos, después de que el Real Madrid haya jugado en estos meses unos 24 partidos, creo que son, 24, 25, es decir, que ha habido tiempo y oportunidades para todos, y de hecho lo que mata, digamos, esta situación son esos 8 partidos seguidos desde que Hendrik vuelve de la lesión y Alonso no lo pone en ninguno. De hecho, él hasta el partido contra el Getafe, y pese a los consejos de gente muy cercana a él, Hendrik no quería salir. Quería darse otra oportunidad en el Real Madrid, tener paciencia, y es contra el Getafe. Yo estuve allí en el Coliseum, que se va a caminar al vestuario, incluso molesto, dando una patada, no sé si a una botella o a un esparadrapo o algo, pero que muestra incluso su enfado, no lo puede ocultar, y ahí es cuando se toma la decisión de, oye, ¿quién me está llamando? Se le exponen los proyectos que hay, sobre todo el Lyon, y desde el principio tiene claro que puede ser el Olympique de Lyon y que lo normal es que sea el Lyon. El Real Madrid quería esperar bastante a avanzar con esta operación, pero ya también a mediados finales de noviembre, hubo una racha de 2 partidos en los que Alonso no le dio ni bola a Hendrik y dijeron, vamos todos para adelante, lo dejamos esto bastante encaminado y esperamos hasta diciembre para firmar, porque bueno, en caso de lesión o de que Alonso de repente sí quisiera darle oportunidades a Hendrik, pues no nos vamos a desprender de alguien en quien confiamos y por quien hemos apostado muchísimo, muchísimo dinero. Se ha firmado esta misma semana, había planes incluso de hacerlo después de Navidad, desde el 25 al 31, se adelantó todo ayer e incluso hubo ese anuncio oficial, muy guapo por cierto, tanto de Lyon como de Hendrik, con esos vídeos, y es una cesión simple, como os hemos venido contando en The Athletic, sin opción de compra. Esto siempre lo ha tenido claro tanto el Real Madrid como el jugador. El Madrid se puede embolsar un máximo de 1 millón de euros, y es que aquí hay una penalización que también adelantamos en The Athletic sobre el tiempo de juego que va a tener Hendrik. Hendrik tiene que ser titular un número concreto de partidos para que el Lyon no tenga que pagar dinero, no tenga que pagar tanto dinero al Real Madrid por esta cesión.
asume parte del salario, otra parte del Real Madrid. Para el Real Madrid esa cantidad es irrelevante, insignificante, y esta cifra sí que quería matizarlo de 25 millones de euros, de 25 partidos como titular. Podría verse variada, no es exactamente solo 25 porque depende de los partidos que juegue el propio Lyon en lo que queda de temporada. Es decir, el Lyon ahora mismo va quinto, tiene a tiro al cuarto y al tercero, también está muy pegado a él, mismos puntos. El sexto va quinto en la Liga. Esos partidos que quedan para final de temporada pueden ser seguros, pero luego está también en la Copa de Francia y está en la Europa League, pero en ese rango en esa cantidad de 25 partidos, si en la siguiente ronda, en esta ronda, se eliminan al Lyon tanto de la Copa como de la Europa League, pues es difícil, evidentemente, alcanzar esos 25 partidos. Se ajustaría y bueno, la cantidad también a pagar seguramente sería menor. Para Endrick ha sido importante el historial de jugadores brasileños como Benzema, Paquetá, hay un montón, seguro que Honrubia lo ha contado mejor, a ver si se anima a venir por el canal, por cierto, se la tengo que tirar. Y luego que Fonseca, el entrenador, habla portugués, ha hablado con él, la ha convencido, le ha hecho sentir importante todo lo que no ha hecho Xabi Alonso y a ver ahora qué tal va. Me preocupa un poco del Lyon, pensando en esos 25 partidos, que Endrick ha tenido 2 lesiones en los últimos meses, que el fútbol francés es muy físico, que no está acostumbrado a jugar y a ver cómo hacen esa gestión. Espero que sean cuidadosos porque en este tipo de situaciones, y toco madera, las lesiones o los problemas, cuando tienes una carga a la que no estás acostumbrado desde hace bastante tiempo y no estás preparado, te puede jugar una mala pasada. El tema, ¿qué plan hay para Endrick? ¿Qué puede pasar? Pues bueno, ahora lo vamos a analizar, pero en el club están alucinando con la gestión de Alonso, sobre todo por un dato que ya os dejo esta temporada: 5 goles de Vinicius, 5 goles de Bellingham, 3 de Arda Güler, 2 de Rodrigo Goes, 1 de Franco Mastantuono. ¿Cómo puede ser que no se le haya dado ninguna oportunidad real a Endrick? Es que en el club, de verdad, alucinan con lo marginado que ha estado en cuanto a oportunidades, a tiempo de calidad, Endrick, porque 100 millones en estos meses se queda como algo muy escaso. Para mí aquí el club tiene parte de culpa, en el sentido de que tú, cuando te reúnes con Xabi Alonso, tienes que hablar de todos estos temas, de cada jugador, y cuando estás negociando con él tienes que ver los planes y tienes que notar, especialmente en jugadores como Endrick, que él cree en ellos, porque el Real Madrid pagó 35 millones más 25 en variables. Ya está la operación por alrededor de 50 como mínimo en la última cuenta a la que tuve acceso, porque todos los 12,5 ponen 47,5 y alguno que haya cumplido en el Madrid, pero los 12,5 que lo ponen en 47,5 de Palmeiras, esa parte de variables, las tiene todas cumplidas. Es decir, has pagado ya unos 50 millones por un chico que cuando cierres la operación no tenía 18 años y por el que has apostado mucho dinero y en el que tienes mucha fe. Es un chico que te llega habiendo marcado en los meses anteriores gol con Brasil en Wembley contra Inglaterra y gol con Brasil también unos días después en el Bernabéu, nada más salir del banquillo, contra España. Es que es un jugador que venía mucho más hecho que Vinicius, mucho más hecho que Rodrigo, por supuesto que Reinier, por supuesto que la gran mayoría de los jugadores que han venido de este tipo de operaciones que ha hecho el Real Madrid. Y el entrenador, tú cuando hablas con él y cuando fichas un entrenador, tienes que estar en la misma página que él y notarlo, o si no, llegar a un acuerdo. Pero te hablo de Endrick, o cuando habías fichado a Trent Alexander-Arnold, tú, que lo tenías encarrilado, cuando vas también a por Alonso, tú tienes que saber qué piensa Alonso de Trent Alexander-Arnold, porque no podréis, por ejemplo, tener a una estrella que fichas del Liverpool sentada en el banquillo porque no te gusta y no contar con él. O luego, lo que pasa es que ahí sí que ha estado muy detrás de esos fichajes, luego las apuestas por Hausen, que eran casi 60 millones de euros, y Carreras, que eran casi 50 millones de euros. Tú no puedes hacer esas inversiones sin que el entrenador crea en ellas y sin que el entrenador vaya a confiar. Fijaos los datos que os daba ahora, porque nos señalaban también en el club, flipaban
con que Endrick no ha jugado sin tener una competencia súper fuerte y súper real. De hecho, Gonzalo, los minutillos que ha jugado, que tampoco los ven suficientes en el club, esos minutos no ha marcado, no ha estado a la altura del Mundial de Clubes. ¿Por qué si tienes un jugador del techo de Endrick no apuestas por él? Y con esos datos de, quitando Mbappé, que come en otra mesa, que tiene otro nivel, pero que tienes a Vinicius este año con 5 goles solo, a Bellingham con 5 goles, a Arda Güler con 3. Es que fijaos, Arda Güler con 3 goles está por delante de Rodrigo con 2, de Franco Mastantuono con 1, y yo me quería parar ahí en Mastantuono. Endrick, a ver lo que pasa en estos meses, pero si se complica la cosa o si cuando vuelva no está el plan bien definido para él, o Alonso, si sigue siendo el entrenador, no lo quiere, Endrick se puede ir del Madrid sin tener una oportunidad como la que ha tenido Mastantuono en este inicio de temporada, que a mí me pareció muy bien y es uno de los elogios que tuve para Xavi. Oye, tú gastas más de 60 millones en un jugador joven, te gusta, crees en él, has ido con él a por todo, pues lo pones incluso, aunque a veces te deje más a deber de lo que te ha dado. Pero tú tienes que darle una oportunidad real a Mastantuono. No me gustó que la mantuvo quizás demasiado tiempo. Cuando tú ves que en 5 partidos no te está dando tanto, no lo tengas tanto de titular, pero sigue dándole minutos. Endrick no ha tenido esa oportunidad en el Real Madrid. Endrick no ha tenido esa secuencia de titularidades, no ha tenido ni secuencia ni en partidos sueltos. Y eso es una pena, porque es un talento en el que has puesto muchas ilusiones, muchas esperanzas, mucho desarrollo y que se te puede ir por la borda. A nivel de plan de futuro, hay gente de fútbol que me dice cuando vuelva, porque en el Lyon seguramente no sea, pero cuando vuelva, Xavi o el entrenador que sea tiene que probar un doble 9 o tiene que probar a Endrick tirando a banda, precisamente a la banda derecha, que ahí ha jugado en Brasil. No es que sea su posición, no vamos a vender aquí que Endrick sea extremo, pero tiene condiciones y ya lo demostró en Brasil para, en un caso como este, meterlo ahí. Endrick tiene el tapón que van a tener cualquier delantero centro por el que vaya el Real Madrid, y hablo también de Gonzalo. Que Mbappé va a ser titular el 90% o el 95% de los partidos y va a acabar los partidos también, esos partidos, en el 95% de las ocasiones. Entonces, es muy difícil ser 9 del Real Madrid con una superestrella como Kylian Mbappé por delante de ti. Pero Endrick ha demostrado cualidades y ha demostrado aptitudes para probarlo en la derecha, porque si no, si la única solución es decir, no, es que aquí está Mbappé, por aquí no vas a tener sitio, pues vas a tirar por la basura una inversión que se puede acercar a los 60 millones de euros y una de las joyas del fútbol brasileño. Endrick lleva un año sin ir con Brasil, está el Mundial en el aire y por eso también este cambio. Quiere estar. Hace 4 años, en la previa del Mundial de Qatar, fijaos, lo bien que pintaba este chico, Ronaldo estaba en streams, Ronaldo Nazario, que algo sabe de Brasil y de delanteros, pidiendo que se llevaran a Endrick, aunque fuera para rellenar convocatoria al Mundial. Esa era la fe que había en Brasil con Endrick. Y aquí, Xabi Alonso, y por extensión el Real Madrid, han dilapidado esa ilusión y esa buena pinta. Así que nada, a ver qué tal le va a Endrick. Desearle lo mejor, será bueno para él, será bueno para el Real Madrid, sobre todo si lo sabe aprovechar a partir de verano, y también desear que esto, aunque no creo que esté motivado o relacionado, que Alonso, cuando haya la oportunidad, vaya metiendo a Gonzalo, que era su apuesta por el 9 después de un gran Mundial de Clubes. Oye, si el que te gusta es Gonzalo, que para mí tiene un techo más bajo, bastante más bajo que Endrick, pero si Gonzalo, que me parece muy aprovechable como jugador de la casa, jugador de rol y jugador de área, oye, que insisto, Vinicius 5 goles, Bellingham 5 goles, Arda Güler 3, Rodrigo 2, Mastantuono 1. Necesitas a alguien que enchufe y necesitas a alguien que lo vayas metiendo ahora para que cuando te juegues de verdad la vida en la Champions a partir de febrero, marzo o en la Copa del Rey, tengas a alguien ahí que te pueda hacer como un Joselu en la 2023-2024, la última temporada en la que el Real Madrid fue de verdad el Real Madrid. Os leo en comentarios a ver qué pensáis y nos vemos en el siguiente vídeo.